Muy buenos días con todos. Se agradece la invitación por parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Mi nombre es Mario Suárez Rodríguez, médico otorrinolaringólogo, asistente del servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bueno, hemos tenido a bien preparar esta charla porque la frecuencia en estos últimos tiempos es bastante alta, ¿no? Entonces, para hablar de vértigo tenemos que entender varias cositas. El síntoma vertiginoso es muy importante en estos tiempos de pandemia y pospandemia porque la frecuencia se ha visto incrementada tanto en personas adultas mayores como en personas jóvenes también. Ya no es propia de las personas de la tercera edad ni personas con comorbilidad. Para poder entender este síntoma de vértigo, es importante realizar una revisión anatómica, funcional y superficial sobre los sistemas que componen el sistema vestibular y otros como el visual, auditivo, etcétera, etcétera, ¿no? El aparato vestibular no trabaja de manera independiente. Este sistema depende de otras estructuras muy importantes para su correcto funcionamiento. El vértigo lo consideran en alguna definición como una alucinación de un movimiento que puede ser rotatorio, puede ser de pulsión o puede ser de levitación. Identificamos algunas estructuras anatómicas importantes de las cuales vamos a tratar seguidamente: el pabellón auricular, ¿no? El canal auditivo, ¿no? eh, la membrana timpánica, en la cual detrás de ella encontramos a los huesecillos del oído, en ese orden, el martillo, el yunque y el estribo. Detrás de ello encontramos también a los canales semicirculares, en donde se organizan las otoconias, en donde se encuentran los otolitos, los cuales, pues, el desequilibrio de estos va a ocasionar el síndrome vertiginoso. Así tenemos también la cóclea, el nervio vestibular, el nervio auditivo, ¿no? Algunas pequeñas definiciones para entrar de lleno a nuestro tema. Eh, Muchos consideran una definición muy puntual para el vértigo y otros confunden vértigo con mareo. Definimos mareo como una sensación de inseguridad, una sensación en la cual existe falta de confianza en la propia estabilidad del cuerpo. Hay una inestabilidad postural. La cabeza parece que flota y la visión se nubla, debido a una enfermedad que frecuentemente afecta el riego sanguíneo cerebral por diferentes motivos, ¿no? Por otro lado, el vértigo es una sensación ilusoria en el cual las cosas externas están rotando a nuestro alrededor. Están girando, desplazándose alrededor de uno, y debido a esto a una alteración de los órganos del oído interno que regulan el equilibrio, o algunas alteraciones también del sistema nervioso central. Para ver un cuadro comparativo, algunas características importantes de lo que es mareo y vértigo. En el mareo, por ejemplo, existe una rotación verdadera hacia una dirección. En el vértigo existe el síntoma de la inclinación o la propulsión. En el mareo vemos la sensación subjetiva, hay una incertidumbre e inestabilidad corporal, como les mencioné, una sensación de desequilibrio. En el vértigo existe un síntoma de rotación o como un remolino. En el mareo va a existir la liviandad de la cabeza o casi un síncope. En el vértigo existe la sensación del movimiento real, con los ojos abiertos un movimiento alrededor y con los ojos cerrados un movimiento propio. En el mareo, por enfermedad, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Generalmente por problemas del sistema nervioso central. En el vértigo, puede aparecer este con o sin hipoacusia, con acúfenos o ambos, y también aparece el nistagmus en el vértigo. Muy bien, entonces, vértigo posicional paroxístico benigno es una denominación en la cual aparecen episodios de vértigo de corta duración, por eso es paroxístico, acompañado de un cortejo vegetativo condicionado por náuseas, vómitos, inducidos por cambios posturales, posicionales, siendo una patología muy invalidante. En algunas personas tienen que tomar un descanso entre a mediano y largo plazo, pero sin contemplar el riesgo vital. Por eso se le considera de manera benigna. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia está estimada. La prevalencia del vértigo en general es de un 3 a 7% aproximadamente. Pero si a esto se añade la sensación de inestabilidad, aumenta hasta un 17 a 30% aproximadamente. Aparece con mayor frecuencia entre la cuarta y sexta década de la vida. Esta incidencia se considera que es mucho mayor en el sexo femenino y con la edad.
se llega a afectar inclusive hasta el 20% de la población mayor de 65 años. En cuanto a la etiología, el BPPV o vértigo paroxístico, vértigo postural paroxístico benigno se considera pues una de las causas frecuentes de vértigo periférico en la población, ¿no? La etiología en aproximadamente la mitad de los casos es desconocida todavía. Pero cuando se asocia este vértigo a un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, se denomina BPPV postraumático, siendo este más difícil todavía de tratar y presenta una mayor recurrencia, ¿no? La posibilidad de que pueda aparecer una y otra vez posteriormente. También se relaciona con procesos infecciosos, sobre todo si existe una relación significativa con las laberintitis virales, considerando pues como laberintitis a la inflamación o infección del laberinto y provoca pues pérdida de la audición y trastorno del equilibrio y en ocasiones acúfenos, ¿no? Entre las causas destacan pues procesos bacterianos o víricos que pueden provocar meningitis, herpes, citomegalovirus, entre otros procesos infecciosos. La clínica del vértigo aparece pues cuando ocurren las crisis vertiginosas. También está relacionado con movimientos cefálicos que pueden durar segundos a minutos de duración. Existe un cortejo vegetativo como también puede no estar presente la sensación de náuseas, vómitos, cefaleas, dolor de cabeza. El BPPV no produce hipoacusia ni acúfenos. Si aparecieran, debemos pensar en otro proceso que pueda estar asociado a un síndrome de Meniere, por ejemplo, que es una enfermedad crónica que presenta hipoacusia, vértigo, tinnitus, o un neurinoma del acústico del octavo par craneal, ¿no? El nistagmo, que es la oscilación del globo ocular en cualquier dirección horizontal o vertical, aparece siempre junto al episodio vertiginoso. Este es un nistagmo cuya dirección y morfología es diferente en función del canal afectado. Hablando de canales, tenemos que hacer referencia a que existen tres canales semicirculares en el oído interno, ¿no? El canal semicircular superior o anterior, el horizontal y el posterior. En el posterior se va a identificar la mayor frecuencia y recurrencia de los procesos vertiginosos. En cuanto a la patogenia del vértigo, existen dos grandes teorías que intentan explicar la patogenia del BPPV, fundamentadas pues en hallazgos anatomopatológicos post-mortem en pacientes que han padecido este proceso. Existen dos grandes teorías, una de ellas la canalitiasis o canalolitiasis y la cupulolitiasis. La primera es la teoría más aceptada, en donde vamos a observar nosotros a las otoconias que están flotándose en la linfa. La endolinfa se encuentra presente dentro de los canales semicirculares, ¿no? Provocando pues de esta manera la estimulación de las células sensoriales del oído afectado. Esta teoría permite explicar en parte la fatiga, ¿no? Disminución de la intensidad por dispersión, el agotamiento y la latencia del nistagmus. Y la cupulolitiasis es la teoría en donde se concibe que los cristales de carbonato de calcio se adhieren a la cúpula del canal semicircular, aumentando su intensidad, aumentando su densidad, haciendo a la ampolla pues sensible a la gravedad. Para el enfoque diagnóstico tenemos que tener el primer punto, el abordaje de los pacientes para establecer si el motivo de la consulta corresponde realmente a un proceso vertiginoso. Tenemos que identificar si el paciente viene por un presíncope, que es una sensación inminente de pérdida de conciencia, a menudo que es descrita en la anamnesis del paciente. Tenemos que identificar si es desequilibrio, entendido pues como un trastorno mental o un trastorno psicológico, expresado como un desajuste en las facultades psíquicas, el mareo o inestabilidad y el vértigo, pues, que es la sensación de giro de las cosas alrededor de la persona. El siguiente punto, una vez identificado por qué viene el paciente, el siguiente punto consiste en determinar si el vértigo es periférico o central e intentar clasificarlo clínicamente para establecer posteriormente su tratamiento. Hay que considerar algunos aspectos como la edad, ¿no? Se veía frecuentemente antes de la pandemia que en personas mayores de 65 años, adultos mayores, se presentaba con mayor recurrencia, considerando también los factores de comorbilidad. Asimismo, hay que también escudriñar dentro de la anamnesis los antecedentes patológicos, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes,
la tiroides, etcétera, etcétera, y otros tipos de comorbilidades que puedan afectar el compromiso general del paciente. Asimismo, la descripción de la crisis, de las crisis que nos comenta el paciente en la anamnesis, hay que ser bastante acucioso con el tema, por ejemplo, de la duración de las crisis, cuánto dura, segundos, minutos, horas, para poder nosotros tener un enfoque diagnóstico y terapéutico de nuestro paciente. La exploración basada en el diagnóstico diferencial, tanto para saber si el vértigo es de origen periférico o central, hay que considerar algunos aspectos que van a evaluarse en forma sistemática. Por ejemplo, la observación. Hay que observar al paciente si tiene una actitud, una estabilidad al caminar, si tiene claridad al hablar, su postura. El nistagmus, que es la oscilación del globo ocular, hay que ver si este es relevante en cuadros agudos y si es inducido por maniobras posicionales también. En cuanto a la exploración neurológica, hay que ver si se realiza con principal atención, hay que realizar la principal atención en los nervios oculomotores, que van a ocasionar pues una lesión central. Y la exploración otoideológica, básicamente realizada por el especialista, en donde vamos a ver a través de la otoscopía y la audiometría si es que se asocia este tipo de vértigo a una hipoacusia. El vértigo, para diferenciarlo si es periférico o de tipo central, el vértigo periférico comienza de forma brusca, el central es insidioso. El vértigo periférico tiene una evolución episódica, el central, su evolución es continua. El vértigo tiene una sensación, el periférico una sensación de giros rotatorios, el central de inestabilidad postural. En cuanto a la intensidad, el vértigo periférico es severo, el central es leve a moderado. La duración del vértigo periférico puede ser segundos, minutos o horas. La duración del vértigo central puede ser días, meses o años inclusive. En cuanto al diagnóstico diferencial, seguimos para el vértigo periférico. Los síntomas auditivos se presentan en forma frecuente, en el central infrecuentes. Los síntomas vegetativos en el vértigo periférico son frecuentes, en el central infrecuentes. Los síntomas neurológicos están ausentes en el vértigo periférico, en el central pueden ser posibles. Las convulsiones están ausentes en el vértigo periférico, en el central posibles. La pérdida de la conciencia nunca ocurre en el vértigo periférico, en el central puede ser posible. Y el examen otoscópico, el examen clínico otoscópico, el vértigo periférico está normal o a veces patológico, en el central por lo general normal. Tenemos que también mencionar al protocolo HINS. ¿Para qué sirve el protocolo HINS? El protocolo HINS es una herramienta exploratoria que nos va a permitir discriminar entre ambos tipos de vértigo, si es central o si es periférico. Este protocolo HINS se considera que tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad en torno a un 95%. Y se aplica para pacientes que tengan el síndrome vertiginoso agudo, ¿no? El HINS es un acrónimo que significa las siglas en inglés, HI, Head de Head Impulse, que es el impulso cefálico, que lo vamos a ver posteriormente, N de nistagmus, observamos aquí la dirección del nistagmus si es vertical o horizontal, y TS son las siglas del test SKIV o cover test, que es la prueba de la cobertura de los ojos. A este protocolo HINS, para identificar si el vértigo es periférico o central, le agregamos el HIN Plus, que es a este protocolo la pérdida auditiva aguda unilateral o hipoacusia llamada técnicamente, que se presenta en algunos pocos pacientes. Entonces, se aplica el HINS para saber si el vértigo es periférico o de tipo central. Entonces, evaluamos nosotros de acuerdo al protocolo el impulso cefálico, el nistagmo y el test SKIV. En el impulso cefálico, para el vértigo periférico va a ser anormal, para el vértigo central en forma normal. Para el nistagmo, el vértigo periférico es unidireccional, en el central es bidireccional o vertical. Para el test SKIV o la cobertura de los ojos, el vértigo periférico es normal, en el vértigo periférico de forma anormal. Vamos a verlo más detalladamente en estos videos que voy a presentar, muy cortos, por supuesto. Vamos a ver que aquí en el impulso cefálico hacemos los giros de la cabeza a uno y otro lado y tenemos que ver los movimientos sacádicos para que esta prueba sea positiva. La sacada ocular correctiva que existe cuando se gira la cabeza a uno y otro lado. Respecto al nistagmo, evaluamos aquí al paciente el movimiento de los ojos. Vean ustedes ante la evaluación clínica del explorador cómo giran los ojos en forma horizontal, en forma unidireccional o también podría ser bidireccional, ¿no? El cover test o el test SKIV, que es un movimiento se le pide al paciente que fije la mirada en un objeto cercano y se cubren los ojos a uno y otro lado. Y se observa pues un movimiento de recolocación de la mirada.
Tenemos que considerar también la recurrencia del vértigo si este aparece con hipoacusia o sin hipoacusia. Con hipoacusia vamos a considerar enfermedades crónicas como la enfermedad de Meniere, si existe fístula perilinfática, si existe enfermedad autoinmune del oído. Sin hipoacusia vamos a considerar pues el vértigo posicional paroxístico benigno, la migraña vestibular, muy en boga en estos tiempos por los temas de estrés y ansiedad, y la paroxismia vestibular. El vértigo posicional paroxístico benigno. Este tipo de vértigo es el más frecuente. Suele ser primario, pero puede ser también de tipo secundario a una neuritis vestibular en el 80% de los casos. Se puede distinguir entre el posicional objetivo y el subjetivo por la ausencia en este último del nixtamo en la maniobra de Dijkstalpais, que la vamos a ver ahora, que es la maniobra diagnóstica para identificar si el paciente tiene o no el vértigo. Aunque en ambos casos corresponde igualmente, les corresponde el tratamiento con la maniobra de Epley, que es la maniobra de reacomodación. Para el diagnóstico del BPPV, nosotros tenemos que evaluar la clínica, las características, la positividad de las pruebas exploratorias son los pilares en este diagnóstico del BPPV. El Dijkstalpais, que lo vamos a ver posteriormente, y el McClure son fundamentales, son evaluaciones clínicas que se hacen con el paciente echado en la camilla para ver si existe la presencia del nistagmus. Con ellas podremos determinar qué canal semicircular se encuentra afecto y si el proceso es unilateral o bilateral. La maniobra de Dijkstalpais. Esta maniobra de Dijkstalpais, aquí hay que informar al paciente de que se va a realizar la prueba y la posibilidad de que pueda aparecer un síndrome de vertiginoso. Se elegirá al paciente la cabeza a 45 grados en la posición del explorador, en este caso el lado derecho supuestamente está el explorador. Se hace la hiperextensión del paciente con una angulación de 30 grados respecto a la horizontal y vemos si aparece o no el nixtagmo. En este caso no aparece el nixtagmo. Nuevamente sentamos al paciente para volver a hacer la misma maniobra en el lado contralateral. En el lado contralateral, con la cabeza en hiperextensión en 30 grados, vemos que en este caso sí aparece el nixtagmo, perdón. Entonces, este nixtagmo en este caso se considera positivo para el lado izquierdo. Podemos considerar entonces que es la maniobra de Dijkstalpais positiva para el lado izquierdo. Seguidamente, la maniobra diagnóstica que vamos a mencionar es la maniobra de McClure. Para McClure, nosotros consideramos a la paciente en posición de cúbito supino con la boca hacia arriba, hacemos los giros en 90 grados tanto a uno y otro lado y esperamos la aparición de afecto, luego ponemos la cabeza en forma supina, luego hacemos el giro en el lado contralateral y esperamos la aparición del nistagmus en uno y otro lado. La prueba se considera positiva cuando aparece nistagmo y vértigo, ¿no? Con rotación hacia ambos lados, considerando pues el lado enfermo aquel donde los síntomas sean más intensos. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, una vez realizada ya las maniobras eh, clínicas para ver si el paciente tiene o no vértigo de acuerdo a la aparición del nixtamo que hemos evidenciado, tanto con el Dijkstalpais como el McClure, entonces podemos recién pensar y sospechar diagnósticos también diferenciales, como el ortostatismo, por ejemplo, que aparece cuadro de inestabilidad o mareo coincidentes con movimientos bruscos de incorporación o hiperestación. Los ataques isquémicos transitorios, cuando en la prueba de Dijkstalpais aparece un nistagmo atípico, ¿no? Es decir, sin fatiga, agotamiento ni latencia. Hay que pensar en lesiones del ángulo pontocerebeloso y cerebelo. Hay que también sospechar una neuritis vestibular, que esta neuritis se presenta de forma muy intensa. Son crisis de vértigo muy aparatosas y muchas veces tienen días de duración. Y asimismo el vértigo de origen cervical, al igual que el paroxístico, depende pues de la posición de la cabeza, de las posturas, aunque el cervical pues no se acompaña muchas veces de nixtambo. Para el tratamiento del vértigo se consideran fármacos, por ejemplo, supresores vestibulares como el dimenhidrinato, la prometacina, la mescilina, la meslicina, que pueden ser útiles para sedar el sistema vestibular. En el caso del vértigo agudo, puede indicarse medicamentos como triptanos para el uso de la migraña, porque existe una patología migrañosa vestibular también. Para el tratamiento preventivo se incluyen betabloqueantes, anticonvulsivos, antidepresivos tricíclicos y bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Las maniobras de reposición, pues, acompañadas al tratamiento farmacológico, han demostrado ser la forma más efectiva de tratamiento, ¿no? Vamos a seguidamente a mencionar la maniobra de reposición vestibular Epley, que forma parte del tratamiento del vértigo paroxístico benigno. Los ejercicios de habituación también se pueden realizar en casa cuando no se pueden realizar los anteriores, y las técnicas quirúrgicas
hoy en día, eh, para el tratamiento del vértigo se realizan aquellos cuadros que ya son muy refractorios a los tratamientos médicos y farmacológicos habituales, ¿no? La maniobra de reposición canalicular, la maniobra de Epley, una vez identificado el paciente con vértigo a través del nixtagmo y todo el cortejo asintomático que se ha revisado, realizamos la maniobra de Epley, que consiste en la siguiente. Esta maniobra de Epley se fundamenta en la teoría de la canalelitiasis, intentando pues una movilización de las otoconias, ¿no? Aquí, eh, en esta maniobra, vamos a evaluar básicamente el canal semicircular posterior y el canal semicircular superior. Comienzo pues con el paciente que está sentado en la camilla con las piernas sobre ella. Vamos a girar la cabeza 45 grados sobre el lado enfermo. Esta maniobra de reposición pues en realidad es el tratamiento de fondo que vamos a realizar para el paciente con vértigo. Esta maniobra de Eiple pues consiste en realizar los movimientos y los giros de reacomodación y reposicionamiento del vértigo para que el paciente pueda en dos, tres o las sesiones que sean necesarias se pueda reponer el vértigo en su totalidad. Existe también unas maniobras de Bandarov, las maniobras de Bandarov que son las maniobras cuando el paciente ya está repuesto, el paciente ya está en casa para que pueda realizar las maniobras por sí solo en casa. Finalmente, pues, considerar pues que los pacientes con vértigo tienen que tener un diagnóstico inicial, tanto en el primer nivel de atención como cuando son referidos al tercer nivel de atención. En realidad son muchas las maniobras que ya son parte de la especialidad, son maniobras que los hace el especialista. Hay que considerar que existe una subespecialidad en la otorrinolaringología que se llama otoneurología. Esta subespecialidad pues dura 2 a 3 años, en donde se ven estos temas de vértigo y otros más. Este tema aparentemente podría ser simple, pero es bastante complejo, en el cual nosotros, los otorrinolaringólogos y muchos que tienen la vocación se especializan para que puedan tener pues la subespecialidad y puedan dar solución y tratamiento a este complejo tema del vértigo que estamos revisando el día de hoy. Bueno, esto es lo que quería mostrarles, lo que quería transmitirles a través de la experiencia que tenemos en el hospital y los pacientes que vemos día a día en nuestra práctica diaria. Sé que el tema es bastante complejo, pero hemos dado una pincelada de las principales características y algunos ítems que podríamos tener en consideración tanto en la consulta externa como también de repente en los centros y puestos de salud periféricos que están a nuestro alrededor. Muchas gracias.